Ya, y hay aceptar. dame un segundito, Natalia, Mm, para dar un contexto. sí, obvio. Eh, Hay un par de personas que nos conocen acá, pero un par que no. Entonces, para darles un poco de contexto inicial, nosotros somos una consultora que se llama Kinsa Partners. Nos dedicamos a acompañar a emprendedores y empresas en su crecimiento, en el desarrollo de una idea de negocio, en la postulación a fondos para levantar capital para algún proyecto particular, etcétera. Y el año pasado trabajamos con la Natalia en la formulación de algunos proyectos de fondos de cultura. Este año no vamos a formular proyectos y quisimos hacer algo un poco distinto, así que vamos a mostrarles hoy día esta charla que quisimos invitar a Natalia, que ella es como la experta en esta línea de fondos de cultura, para que nos cuente, sobre todo con énfasis en qué es lo que cambió respecto del año pasado, porque cambiaron hartas cosas, entonces queremos dar como base este nuevo contexto y ahora sí dejo a la Natalia para que ella se presente y nos cuente un poco su trayectoria también. Hola, buenas tardes o buenas noches ya. Mi nombre es Natalia, Natalia Ronza. Yo de profesión soy periodista, licenciada en comunicación social y en estos momentos trabajo independiente con mi productora en la que desarrollamos proyectos audiovisuales, de emprendimiento y culturales. Me especialicé en industrias creativas y tengo un magíster en gestión cultural. Y ahora les voy a contar un poquito sobre los fondos de cultura porque hubo cambios en este año respecto al del año pasado. Y les quería preguntar, los que están tomando el taller, la charla, ¿conocen los fondos de cultura? ¿Han postulado algún fondo? ¿Han entrado en la plataforma? ¿Tienen perfil cultura? ¿Nadie? Ah, silencio. No, ¿Nadie? no al menos. Ya. Eh, por acá, Marisol. Yo estoy asistiendo a un programa de capacitación en la OTEC de Graneros, Perfecto. donde se llama Impulsa Cultura. Y nos han hecho como 4 clases, y la clase que tengo mañana es de fondos de cultura. Entonces, como conozco a las chiquillas por el lado del emprendimiento, y mi idea es poder escribir un libro en coautoría con otras 2 emprendedoras también, pero que también tienen esta faceta más artística o más de comunidad y también educativa. Es como tratar de, ya revisé los fondos, sé más o menos qué fondo sería, pero no he postulado nunca. Y tengo como la base de la OTEC, pero también me gusta tener como distintas fuentes para poder ir comparando y averiguando por mí misma también cuáles son los requerimientos. Ya, en esta taller, en esta sesión, les voy a contar general lo que es la plataforma, explicarles un poquito cuáles fueron los cambios, para que ustedes se familiaricen y dejarles los links para que ustedes después puedan entrar, hacer su perfil los que no lo han hecho, armar la postulación y ver la línea más competente a su idea de proyecto. Que eso es muy importante al momento de postular un fondo cultural, que es la coherencia entre la profesión u oficio que ustedes ejercen con la línea a la que están apuntando y la idea de proyecto que quieren concretar y a la que le están pidiendo financiamiento. Bueno, entonces, eh, Oye, Natalia, una acotación. No estamos viendo tu pantalla en modo pantalla completa. Estamos no, viendo como... No. dame un segundo para poner pantalla completa. Es que Zoom siempre me cuesta un poco más. A ver. ¿Pero yo lo puedo colocar en pantalla completa o eso lo puedes hacer tú? No, yo no lo puedo hacer. Pero igual vemos, o sea, pero vemos, claro, al lado la barra como de Sí, todas las porque los mañanas. veo también a ustedes también en la barra. Sí, sí, entiendo. Y a Espérate. la izquierda, ese icono que tenéis con flechita hacia abajo, Ay, ¿qué el hice? primero a la izquierda, se Sí. chanfleó todo. ¿Hice algo mal? No, vemos lo mismo. Vemos lo mismo todavía. Lo que podía hacer Natalia es abrir como pantalla completa y después empezar a compartir. Y ahí vamos a ver tu pantalla completa si es que la estás mirando en otra pantallita. ¿Eso así? Ahora se completa, se ve más chiquitito, Sí, procede bien. Ahí. pero se ve bien. Démosle. Ya, sigamos. A ver, para hablar un poco del mapa de los fondos de cultura, porque hay varias líneas que están dentro del mapa de los fondos de cultura, que tienen que ver mucho con el Fondar Nacional. Ahí les voy explicando un poco para que ustedes se vayan asociando.
El Fondar Nacional casi siempre tiene sublíneas que son de creación, investigación, difusión y líneas de alcance nacional para proyectos que pueden ejecutarse en cualquier región. Y está el Fondar Regional también, que se centra en la región, ojo con lo que voy a decir ahora, en la región en la que tienen dirección. Para este año, dentro de las cosas que cambiaron, y ahí les voy a ir contando un poquito, eh, es que como dato obligatorio y como requerimiento obligatorio es que donde ejecutes tu proyecto tienes que tener dirección. Eso antes no era así. Por ejemplo, si yo soy de la región del Biobío y tengo dirección y estoy viviendo en Santiago, mi dirección es de Santiago, pero mi proyecto quiero hacerlo en la región del Biobío, hasta el año pasado yo podía hacer eso. Yo podía ejecutar un proyecto en cualquier región de Chile. Hoy en día no. Tú tienes que tener la dirección ya sea jurídica, porque si puedes postular como empresa, eso también es importante que lo sepan, o puedes postular como persona natural, pero tiene que tener la dirección de la región en la que estás postulando, ¿ok? Está también el Fondo de Música, que tiene que ver con creación, producción, circulación, industria y desarrollo. El de Artes Escénicas, que contempla teatro, danza, circo, narración oral, títeres y otras prácticas, que están nombradas dentro de ese mismo fondo. El audiovisual es de creación, producción, distribución, investigación y de nuevos formatos. Ahí caben categorías de cortometraje, documental y largometraje. También está el del libro y lectura, que tiene que ver con la creación literaria, que es para crear una obra. Tiene que ver también para crear proyectos en espacios convencionales y no convencionales de lectura, para investigación y para industria. Están las becas Chile Crea. Y las becas Chile Crea tienen la especialidad que pueden ser denominadas en un fondar nacional, en un fondar regional, o cada una de estas disciplinas tener su propia beca Crea Chile. Me explico. Por ejemplo, si tú tienes una carrera o tu profesión tiene relación con la música porque eres pianista o profesor de música y quieres especializarte en eso, tú tendrías que postular a la línea de música, ¿ya? Obligatoriamente. Pero, por ejemplo, si tú tienes una carrera que puede ser en este caso, voy a dar el ejemplo mío para que sea más fácil. Yo soy periodista y quiero hacer una beca en gestión cultural, que fue lo que hice, y quieres postular alguna línea, como no existe la línea propia de gestión cultural, tú tienes que buscar entre la línea de Fondar Nacional o Fondar Regional, de acuerdo a las bases de ese año, cuál es la más competente para tu postulación. Pero cuando hay una expertise escénica, musical, audiovisual o del libro, tienes que ir a esa línea. No sé si queda clara esta parte, pero para que lo vayan tomando en cuenta, que dijimos dos cosas: la obligatoriedad de la dirección al lugar a lo que estás postulando, y que en caso específico de las becas CREA, cada especialidad tiene su propia beca CREA, para que lo tengan súper en cuenta. A ver, las bases del 2026, para entender el cambio de ahora con el 2027, primero bajaron los recursos. Y eso es súper importante decirlo y aclararlo, porque bajaron y bajaron mucho. Les voy a dar un ejemplo también. Hasta el año pasado, el fondo financiaba becas de máster en el extranjero hasta de 22 millones de pesos. Hoy, al extranjero, becas de máster, lo financia con 13 millones de pesos. O sea, bajó bastante. Eh, Lamentablemente, y también los calendarios. Para ejecutar becas y fondos de Fondar Nacional y Regional, tienes que partir en marzo y terminar en mayo del siguiente año. Es decir, por calendario, muchas becas no coincidirían con el año del calendario de Europa. Para que también lo tengan en cuenta. ¿Y por qué? Porque las becas te exige que tú tengas una carta de aceptación de la universidad a la que estás postulando. Y si el calendario no coincide, no vas a tener esa carta. Lo que se, lo que se está diciendo en este caso con estas reformulaciones, sobre todo con las becas, que están optando por que las personas estudien en Chile y no estudien en el extranjero. Eso con respecto a las bases del 2026. Lo otro, hay actividades de transferencia. Cuando tú haces una postulación a cualquier línea, tienes que devolver, entre comillas, el recurso que te está entregando el Estado, y lo devuelves a través de una actividad de transferencia. ¿Qué significa actividad de transferencia? Que tú tienes que realizar una actividad física en algún lugar que tenga un contexto demográfico, social, artístico, de género, y que vaya en relación con lo que estás solicitando. Eso es súper importante. Cualquier línea del fondo te va a exigir una actividad de transferencia.
Y esa actividad de transferencia tiene un monto base que son de 500.000 pesos. Tú tienes que designar dentro de tu presupuesto 500.000 pesos para esa beca. O sea, perdón, para esa transferencia. Y esa transferencia es obligatoria. Si tú no haces una actividad de transferencia, te quedas fuera de base. Eso tienen que tenerlo súper en cuenta. O sea, la actividad de transferencia es un requisito obligatorio cuando tú postulas a un fondo, porque es tu manera de retribuir y de devolver, porque no tienes que devolver tus recursos con el fondar. Con ningún fondo de cultura tú tienes que devolver recursos. De hecho, cuando tú te adjudicas un fondo, te depositan en la cuenta que tú designas la totalidad de ese fondo. Y eso es súper importante también que lo tengan en cuenta. Hoy en día la revisión y la rendición de fondos es muy distinta a la del año pasado. Les voy a dar un ejemplo. El año pasado tú podías rendir el fondo con transferencias de cualquier cuenta sin importar fecha y sin tener el comprobante. Hoy tú tienes que rendir transfiriendo desde la cuenta del responsable del fondo con el comprobante de envío y con la recepción de quien lo recibió. Es decir, si tú le pagas a una persona con boleta de honorario o factura, tiene que existir ese círculo de cómo se fue la plata y cómo llegó, hablándolo en términos muy simples, ¿ah? Eh, y hoy en día la restricción es muy complicada las rendiciones, no porque sea difícil rendir el dinero que te están entregando, sino porque están súper acuciosos, te están protestando muchas cosas. Antes podías hacer prórrogas, que significa que podías aplazar tu proyecto un mes, 2 meses más, ahora está más restrictivo para cambiar tu equipo. También es súper importante, cuando ustedes realicen un proyecto, en este caso, es súper importante saber con qué equipo vas a trabajar si tienes un proyecto de fondo. Porque cambiar el Natalia, equipo... ¿Ah? tengo una pregunta. Sí. ¿Podrías dar un ejemplo de estas actividades de transferencia? Por ejemplo, si postulo a la línea de libro y lectura, ¿hacer el lanzamiento del libro sería la actividad de transferencia o tiene que tener otro tipo de No, la marco? actividad de transferencia tiene que ser otra. Por ejemplo, el lanzamiento de tu libro está dentro de tus gastos asociados al fondo que le estás pidiendo. La actividad de transferencia sería, por ejemplo, que tú fueses a dar, hay que hacer una actividad elaborada, ¿ah? Antes la gente usaba mucho la charla en un lugar, la charla en el colegio, en el centro cultural. Hoy día no. Hoy día tú tienes que, de cierta manera, profesionalizar a quien va tu actividad de transferencia. Es decir, si tú estás haciendo el lanzamiento de un libro, tu charla o tu transferencia de retribución debería ser, por ejemplo, un taller de escritura, de literatura que tenga una duración estimada para un grupo específico de, por ejemplo, niños, adolescentes, mujeres de tal rango, en un sector rural de tal comuna o de tal región. Esa vendría a ser tu actividad de transferencia. El lanzamiento de un libro o el pago por una editorial para impresión de Parte libros de. es parte de los gastos operacionales que tú le pides al fondo para que te cubra. Lo Súper. otro Gracias. Tenemos la importante, manito arriba ahí de la Sí, la Marisol también. Marisol, sí, Marisol, cuéntame. Si quieren las preguntas después, las podemos hacer al final, pero si es algo con respecto a esto mismo, bueno, Sí, es que justo nos interesa como hacer un libro de coautoría y como el tramo era entre el público al que va a ir dirigido entre los 13 y los 17 años. Y también ¿ya? pensamos como rescatar el patrimonio de la biblioteca municipal, porque está como en graneros la biblioteca y el museo y como que nadie sabe que está. Entonces también la biblioteca se ganó unos fondos de cultura hace muchos años, pero como que no hay nadie, nadie disfruta eso. Entonces queríamos Mm. hacer como la actividad de transferencia relacionada con la biblioteca pública. No sé si eso se puede Sí, hacer. es una actividad de transferencia pertinente. Es importante que sepas definir bien a quién va dirigida la actividad de transferencia y cuál va a ser el impacto para estas personas que reciban esa actividad de transferencia. Es decir, va a ser un conversatorio, va a ser una capacitación, va a ser un seminario, porque le dan mucho valor a eso. Lo otro que cambia del 2027 al 2026, Marisol, no sé si contesté tu pregunta. Sí, Natalia, muchas gracias. Ya, Sebastián también levantó la manito. Ya, pues no lo cortó. Aló, aló, ¿ahí se escucha? ¿Bien? Se escucha bien, Sebastián. Ya, muchas gracias. Mi consulta es, ¿esa actividad de transferencia también aplica para las becas de creación? Porque yo leí las bases y me parece que no leí esa parte de la transferencia. Para las becas, dices tú, Sí, beca de creación. sí. La actividad de transferencia, a ver, para las becas de creación te refieres como al... Ah, perdón, en la línea, en el fondo del libro, línea de creación. Ah, Sí, perdón, ahí sí.
Sí, porque por eso me dio como rareza. Ah, para Claro, el fondo del libro lo que tiene que ver para que escribas tu libro, ¿no? claro, que son las becas de creación, claro, Sí, que es las como becas de para, creación. No, las que becas de me quedó creación la no duda. tienen actividad de transferencia, pero bajó bastante el financiamiento. Sí, Hasta el año pasado eran entre 6 y 7 millones y ahora están 3 millones o hasta 4, no más que eso. sí, Y también es importante, Sebastián, que tengas en cuenta que las becas de creación son las que tienen más demanda, son las que sí, postulan sí, más sí. personas, Ya, sí, muchas para que gracias también por... lo consideres como dentro de tu postulación, como ver tu factor de diferenciación con respecto a otros. Son súper acuciosos con respecto a las páginas que te piden, que tengas que tener, a que sea anónimo. Esa parte es como súper importante que la tengas clara en esa línea en específico, porque descalifican por esas cosas. Claro. Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, el 2027, ¿qué cambia del fondo? Primero el impacto. Hoy en día están pidiendo más alcance y efectos concretos, lo que les venía repitiendo. ¿Cuál va a ser el impacto demostrable en mi proyecto para estas personas, para este sitio en específico? También la alternancia, lo cual yo tengo una opinión con respecto a esto, pero después se podrá debatir, que tiene que ver que muchos fondos del 2026, líneas o proyectos que se adjudicaron en el 2026 no se pueden postular en el 2027. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque tú matas un proyecto que después no tiene financiamiento y muchos proyectos pueden continuar el otro año. Ferias, encuentros, festivales. Entonces, eso me parece un poco arbitrario, sobre todo considerando que para tener una trayectoria de un festival como Santiago Off, Santiago a Mil, que también reciben financiamiento de acá, tienes que tener 10 años de experiencia. Y no puedes tener 10 años de experiencia si te quitan el financiamiento al segundo año que lo postulas. Pero eso es como una opinión personal con respecto a la alternancia que hoy en día hay. Si te adjudicaste un fondo en 2026, no te puedes adjudicar un fondo en la misma línea en 2027. Eso es súper importante. Ahora también piden nuevos públicos. Hay mucho contenido en en este año apuntando hacia la familia y hacia las infancias, como también a jóvenes talentos. También hay nuevas tecnologías, van a pedir mucho nuevos medios, multiplataformas, comunidades creativas y narrativas emergentes. Y lo que les hablaba también delante, nuevos talentos, óperas primas, talento joven y oportunidades formativas. Por eso es que bajo la premisa de este año no debería existir alternancia. Ahí cada uno puede pensar lo que quiera con respecto a eso, pero un nuevo talento debería tener una alternancia constante en un proyecto que tenga. Las nuevas líneas y modalidades, esto es súper importante. Estas líneas de ahora no estaban antes. Son líneas 2027, para que ustedes lo tengan en cuenta. Barrios creativos. Es una línea de fondar nacional y apunta a articular territorios, la participación de los territorios y crear un ecosistema creativo. Culturas tradicionales. Tiene que ver con el fondar regional y es la relevancia, saberes y expresiones con arraigo territorial. Es decir, proyectos que tengan que ver en un espacio específico y en un lugar determinado. Por ejemplo, un proyecto en Hualqui, un proyecto en Chome, un proyecto en Pomaire, les estoy inventando. Jóvenes talentos, es una nueva modalidad, esta es muy nueva. Destaca en artes escénicas y música, y el foco es renovación y desarrollo de trayectorias de nuevos jóvenes que no tienen financiamiento para pagar sus proyectos y con esto lo pueden hacer. Desarrollo integral de música orientado al fortalecimiento y desarrollo del sector musical con trayectoria y formatos verticales que tiene que ver con lo audiovisual, con ocupar el celular para nuevos proyectos. Esas son líneas nuevas, no estaban hasta el año pasado. Estas son las fechas, no sé si las tienen, le pueden sacar pantallazo o Andrea, si gusta, yo después bueno, esto queda grabado. Esto se les entrega, ¿no? Sí, les vamos a mandar el link con la Ya, grabación, aquí así están que las no hay problema. fechas. Todo termina el 10 de septiembre. Todo. No va a haber nada más abierto hasta el 10 de septiembre y da la particularidad, a diferencia del año pasado, que abrió todo agosto. Esto partió abriéndose el 27 de julio con las becas CREA, que fueron las primeras en abrir, y terminan con las becas el 31 de agosto, y Fondar Nacional termina el 10 de septiembre. Para que lo tengan en consideración. El tiempo acá pasa muy rápido. Nosotros el año pasado trabajamos en formulación de proyectos y la verdad es que un mes es súper poco. Hay que organizarse bien con los tiempos, te piden muchas cartas de compromiso, cartas de alianza. El primer filtro para una postulación, y eso lo conocemos las que también hemos trabajado en Corfo, Cercotec
y ahora en fondos de cultura, es la documentación obligatoria. Si tú no cumples con esa documentación obligatoria, que son cartas, documentos jurídicos, si tienes empresa, vas a quedar descalificado y no van a evaluar tu proyecto. Eso es súper importante. Si tu carta no viene firmada, no van a leer nada, aunque sea un proyecto perfecto. Si tu documento de la empresa que tienes, por la cual estás postulando, no está el estatuto de vigencia, no te lo van a calificar. Si no está la carta de la universidad de tal lugar, no te la van a recibir. Todas las cartas tienen que estar en español. Todas, aunque estudies en Inglaterra, para que lo tengan súper en cuenta. La documentación es el primer filtro en un fondo. Bueno, lo que les estaba diciendo en un momento, cómo elegir en base a qué postular. Los fondos yo siempre he dicho que son estrategias, porque las preguntas de los fondos, de los formularios, son muy concretas, que tienen que ver con tu resumen ejecutivo, tu fundamentación, objetivos generales y específicos, tu plan de financiamiento o tu plan de difusión o de mediación. Entonces, lo primero es saber en qué expertise tú te encuentras y cuál es tu perfil y hacia qué línea ese perfil apunta para que salgas elegible. Yo, por ejemplo, nunca podría postular una línea de circo, porque yo no he hecho nada de circo, no tengo experiencia, no tengo trabajo, no tengo estudio en circo. Entonces, cualquier postulación que yo hiciera con eso no tendría sentido, a no ser que yo estuviera en un equipo en el que necesitaran una periodista o hay alguien en gestión cultural. Pero yo, como Natalia, persona natural, o yo a través de mi empresa, si no tengo un proyecto acabado en la línea de circo, no tengo por qué postular esa línea, porque no me lo voy a adjudicar. Tiene que haber una coherencia dentro de lo que estás postulando. Tienes que identificar el territorio y el público de tu proyecto. Dependiendo de dónde vivas, va a ser tu línea. Y eso ahora es obligatorio. Antes no importaba. Antes tú podías hacer un fondo en Arica, aunque estuvieses viviendo en Santiago y pues podías implementarlo. Hoy en día es obligatorio que donde vivas generes tu proyecto. Es importante los objetivos. Son súper importantes que tus objetivos tengan coherencia con tu fundamentación. Y tienes que tener una carta GAN de actividades y esa carta GAN tiene que estar completamente coherente con tu presupuesto. Si esa carta GAN no está en coherencia con tu presupuesto, no tienes un fondo adjudicable. Eso es súper importante. La carta GAN son tu línea de actividades que vas a hacer desde el día 1 hasta el día 1000 que termina tu proyecto. Y cada actividad que tú describas en esa carta GAN tienes que cumplirla. Que eso también está siendo obligatorio dentro de lo que es un fondar. ¿Por qué? Porque te están pidiendo que cumplas con requisitos específicos, como también ahora te están pidiendo informes. Hasta el año pasado no te pedían informes por tus actividades. Hoy en día tú tienes que tener un informe por cada actividad en la que te estás comprometiendo a trabajar. Y cada integrante de tu equipo debe cumplir con un informe mensual por el trabajo que se le está pagando. Eso antes no pasaba y ahora sí pasa. Para que lo tengan súper claro, están súper estrictos con respecto a la circulación de los gastos y cómo los vas a estar rindiendo. ¿Qué tienes que revisar al momento de hacer tu postulación o al momento de querer abrir tu perfil cultura o al momento de querer abrir tu fondo? Es tus datos personales, trabajar bien en tu perfil cultura. Me pasa que muchas veces llegan personas que sí tienen perfil cultura, pero no lo actualizan del año 2020. Y tienes que actualizarlo porque ellos revisan tu perfil cultura. Ellos están revisando si en el último tiempo trabajaste en algo relacionado con lo que estás pidiendo. Tienen que estar todos tus datos ordenados, actualizar tu correo, tu teléfono, tu dirección, porque ellos los van a corroborar. Eso es real. Igual que cuando tienes empresa. Cuando postulas por empresa, también tienes que tener un dossier de respaldo de tu empresa, tienes que tener la constitución, el estatuto, todas esas cositas que parecen como obvias, en el momento de postular no son tan obvias. ¿Cómo puede quedar un proyecto admisible o cómo puede quedar fuera? Hablemos de admisibilidad de un proyecto. Primero, tú tienes que estar habilitado para postular un fondo y eso aparece en el sistema. El sistema puede inhabilitarte por distintas razones, ya sea por deuda del fondo, porque debes plata de un fondo, porque eres moroso en pensión de alimentos, que también ahora está dentro de las bases, o porque incumpliste en algo y te tienen descalificado para postular a fondos. Eso es súper importante. Documentos obligatorios vigentes, legibles y en formatos de PDF. No aceptan documentos en Word, aceptan todo en PDF.
en la plataforma te va avisando cuánto tiempo te queda para terminar tu fondo. Por ejemplo, ahora deben quedar 12 días para las becas CREA. Y te va a avisar la hora que queda, el tiempo que queda, y no hay más plazo que ese. Nunca, o creo que solo una vez pasó que extendieron el plazo de un fondo, pero nunca pasa. A diferencia de otras líneas de fomento y de financiamiento, acá no pasa. Entonces tienes que programarte con mucho tiempo porque cierra a la hora que te dicen. Las firmas y autorizaciones, les vuelvo a recalcar esto, cartas de compromiso, cartas de respaldo, cartas de derecho, hay que hacerlos con tiempo. Esto no es tan rápido. Por ejemplo, en Europa, en estos momentos, todas las universidades están de vacaciones. Todas. Y me pasó porque yo en el momento postulé a Europa, o gente que postuló a Europa, y por las fechas no calzaba, y en agosto no hay una universidad abierta en Europa. Vuelven en septiembre. Y por fecha no alcanzaría a postular porque tuve que terminar el 31 de agosto, tu postulación. Entonces, todas estas cositas hay que hacerlas con mucho, mucho, mucho tiempo. Y el presupuesto tiene que ser coherente a lo que estás pidiendo. Consideremos que ahora hay menos plata. Y hoy en día no te pagan todo. Antes te pagaban manutención, antes te pagaban traslados, pasajes, ahora solo te pagan el estudio. Y eso es súper importante que lo sepan. Por eso también están el valor del monto es menor. Porque antes con 22 millones para una beca tú podías cubrir, te invento, a Barcelona, a Madrid, el pasaje, el seguro de vida, la manutención, tu comida, tu estudio, y ahora no puedes hacer eso. Ahora solo puedes pagar tus estudios y una asignación del responsable, que es como una mesada que te autopagas por estar estudiando una beca. Nada más. Y la ejecución de actividades tiene que tener fechas y actividades coherentes y dentro del periodo permitido por la convocatoria. Por sistema, cuando tú vas a colocar tus actividades, si no están dentro del tiempo, no te las acepta, no te acepta avanzar en las actividades. ¿Ya? Para que lo tengan súper en cuenta. Y bueno, aquí armé un poquito como para que lo entiendan más fácil, como la arquitectura de un proyecto evaluable. Primero, encontrar la necesidad y la oportunidad. Que tu idea, aunque no estemos descubriendo la rueda, tenga un factor diferenciador. Que lo haga diferente, ya sea porque lo está haciendo, por tu expertise, por el lugar en el que lo está haciendo o porque al público al que está dirigido. Especificar muy bien tus objetivos, porque tus objetivos relatan tu argumento y tu fundamentación. Las actividades van en coherencia con los resultados, con tu cronograma y con tu presupuesto. O sea, acá el 4, que son las actividades, va de la mano con tu cronograma y con tu presupuesto. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Eso tiene que ser coherente. Y tienen que fijarse en el impuesto del otro año. El impuesto que corre para pedir los presupuestos es el del año siguiente. Es decir, todos los números que pongan ahora tienen que tener el impuesto del 2027. Y en algunas postulaciones te piden indicadores y evidencia. Te piden planes de financiamiento, te piden plan de difusión o plan de mediación. Eso va a depender de la línea a la que estás postulando. No todas las líneas te lo piden, pero sí lo están pidiendo. Acá hay un ejemplo como para que sepan de objetivos débiles, objetivos evaluables, ocupen mucho los verbos, amplíen el vocabulario con respecto a eso, saquémonos el desarrollar, saquémonos el realizar. Hay muchas más cosas que se pueden utilizar para hacer consistente tu propuesta. Bueno, el presupuesto, cuando hablamos de presupuesto, acá en los fondos hay diferentes cosas que financian. Financian honorarios, financian gastos operacionales, que son servicios que necesitas cubrir. También financian inversión, porque hay fondos de infraestructura en el cual puedes comprar cosas. Por ejemplo, si tienes un teatro, si tienes un centro cultural, si tienes un espacio cultural que necesita implementarse, hay un fondo específico para eso, que es de infraestructura. ¿Ya? Financian rodajes, financian preproducción, postproducción, el desarrollo de tu película, y eso tiene un fondo de hasta 200 millones de pesos. Entonces, por eso les voy diciendo, cada cosa, cada línea tiene un fondo específico y financian distintas cosas. Honorario, gasto operacional, inversión y hay un cofinanciamiento. El cofinanciamiento no es obligatorio, pero a veces ayuda. Por ejemplo, si tú quieres poner un cofinanciamiento para tu beca, para tu película, para tu libro, tú puedes decir, yo voy a implementar, voy a dar 1 millón de pesos, porque ese 1 millón de pesos equivale al computador que yo ocupo. Entonces yo voy a cofinanciar mi herramienta de trabajo. Y ese es tu cofinanciamiento.
¿ya? Para que quede claro. No sé si queda claro con ese ejemplo. Y lo otro que es súper importante, que tiene que ver con los públicos y el impacto. A veces uno no le toma tanta importancia a esto, pero es muy relevante. Público no es todo público. Cuando tú dices, bueno, voy a dirigir a personas del sur, no. Tiene que ser la edad de esa persona, el territorio donde está, su relación con la práctica cultural, el género, el oficio o hobby, intereses, y ahí tú vas desarrollando como un perfil de tu público. Si va dirigido a niños, si va dirigido a adolescentes, si va dirigido a personas mayores, a un público solo de hombres, solo de mujeres. Entonces, el público no es todo el público. Tú tienes que diferenciar ese público. Y eso es muy importante, porque eso es parte de la evaluación. Ellos quieren saber a quién le está llegando este proyecto. Finalmente, en chileno es para qué te están pasando la plata. Entonces, es súper importante poner eso. En muchas líneas, sobre todo en líneas de fondar nacional y regional, te piden mediación. ¿Alguien sabe lo que es la mediación? ¿No? La mediación tiene que ver cuando tú, en mediación cultural, tiene que ver cuando tú tienes medible el impacto de tu proyecto en cuanto a asistencia, en cuanto a público, en cuanto a interés, en cuanto a satisfacción. Entonces te hacen pedir un plan de mediación. Es decir, queremos saber cuál va a ser el plan de mediación de este proyecto, de este evento, de este encuentro, de este festival. ¿Cómo lo hacemos? A través de encuestas de satisfacción, a través de convocatorias para inscripción. Es súper importante que si ustedes van a hacer un evento, existe un link de inscripción para que exista un registro de quiénes están viendo este evento. Y esas son formas de medir y de hacer mediación cultural dentro de un fondo. Bueno, tiene que haber siempre evidencia, registro fotográfico, registro visual, lista de asistencia, porque cuando tú tengas que rendir tu proyecto te los van a pedir. Eso es muy, muy importante. Bueno, y el uso de la tecnología. Ya sabemos que existe ChatGPT, existe la IA, pero acá también te castigan por todo eso. O sea, tú no traten de hacer un proyecto en base a lo que te diga ChatGPT. Tienes que estudiar bien hacia dónde quieres llegar y con quién quieres llegar y por qué es importante que esto ocurra. Es importante tener distintos tipos de formatos para mostrar, sobre todo en audiovisual, te están pidiendo mucha innovación con respecto a cómo va a ser la visualidad de tu proyecto. Eh, Hoy en día los proyectos digitales tienen que ver un poco con sitios web, podcasts, entretenimiento con espacios distintos, y eso es muy importante como los nuevos medios, tener estrategias de circulación interesantes que para ellos les resulten atractivas y sean aplicables. O sea, no podemos pensar que vamos a tener un proyecto que va a llegar a todo Chile, porque no va a poder, quizás no va a tener ese alcance, pero sí puede llegar a X región, a X localidad, a X espacio puntual. Y con respecto a la innovación, que antes no se medía tanto, tiene que ser funcional. Es decir, tiene que ser coherente y tiene que haber arte dentro de esto, porque son proyectos culturales. Y eso es súper importante. No estamos hablando de tecnología, de ciencia, no estamos hablando de emprender para innovar, no. Esto también es arte, es cultura y patrimonio. Y si tu proyecto no lo tiene, entonces tienes que pedirle plata a otro fondo porque es netamente para proyectos artísticos. Bueno, hay que revisar las bases del 2027. Olvídense hoy en día de las bases del 2026 porque no tienen nada que ver, no se relacionan. Entonces hay que leer bases. Y yo soy majadera con esto porque es muy importante la letra chica de las bases. Para que ustedes no se salten algo y después digan, oye, pero si esto no salía. No, sí salía. Lo que pasa es que no lo leímos. Ver las restricciones, ver las excepciones. Hoy en día hay más restricciones que antes y no son los mismos montos, no son las mismas fechas, no te están financiando todo, no te están entregando, te están pidiendo cosas muy específicas. Entonces, sean rigurosos con eso. La estrategia, pertinencia, calidad y propuesta es muy importante. La coherencia, he hablado harto de la coherencia porque acá se fijan mucho en eso, en que existe una línea, la línea de quién soy, qué hago, qué quiero hacer, dónde, qué entrego.
La viabilidad, que sea realista. ¿Cuál es el impacto a mi público y cuál es la trayectoria de esto en cuanto a la estrategia? Bueno, y los errores que nos bajan puntaje, postular por afinidad temática y no por coherencia, objetivos grandilocuentes y actividades pequeñas, porque también se fijan en eso, en qué actividades estás colocando o si estás colocando solamente actividades por colocar. Eso es súper importante que lo consideren, ¿ya? Dame un segundo. Es súper importante tener coherencia con la actividad que estás entregando y con el proyecto que estás presentando. Definir tus públicos y la difusión que no solamente sea en redes sociales. Cuando tú difundes, más allá que hoy día todo sea redes sociales, Instagram, TikTok, páginas web, tiene que haber una difusión física, es decir, radio, televisión, noticias, newsletter, o sea, ampliar el campo de la difusión de tu proyecto para que tenga más alcance. Los presupuestos, ojalá vengan todos con cotizaciones. Hasta el año pasado no era obligatorio, pero hoy en día sí. Tener cotizaciones, por ejemplo, si quieres que una productora te haga tu video, tienes que tener la cotización de lo que significa ese gasto de audiovisual. Bueno, las cartas que ustedes soliciten a sus alianzas tienen que venir firmadas, tienen que ser de la institución y tienen que cumplir un rol en el proyecto. Bueno, el equipo con el que trabajes también tiene que ser coherente. Si vas a colocar a 5 personas en tu proyecto, esas 5 personas tienen que tener afinidad con tu idea, tienen que tener roles diferenciados y tienen que tener trayectoria. Bueno, eso es muy, muy, muy importante. Y enviar todos los documentos, todos, todos. El primer filtro son los documentos. Bueno, acá hay un plan de trabajo pensado un poquito que nos quedan 2 semanas para que terminen por lo menos 3 fondos importantes. Eh, es importante saber que la idea que estoy haciendo, conversar la idea que estoy haciendo, ver si es viable a la línea a la que quiero postular. Si estás haciendo el fondo de creación o el fondo del libro, tener armados los textos que te están pidiendo. No sé cuántas páginas te están pidiendo hoy en día, Sebastián, pero hasta el año pasado pedían creo que 40 para Eh, mandar. o sea, claro, depende del género, pero en el Sí, caso, yo estoy postulando a literatura infantil y juvenil, en ¿ya? mínimo 8 y máximo 30. Perfecto. Bueno, cuando es máximo 30, aquí Sebastián un dato. No son 31, son 30. Sí, Porque si tú le colocas 31 hojas, estás fuera de base, para que lo tengan en cuenta. ya, buen dato Hay, porque, perdón, porque la verdad es que yo cuando he postulado nunca había alcanzado el máximo. Entonces está bueno ese dato. A lo más, no, es que tiene que ser el número que te indican. claro, Es claro. es parte del primer filtro, ¿ya? Eh, fíjense en los derechos de autor. A veces uno se cae porque no tienes listo ese tema, o si van a trabajar en territorios de pueblos originarios o con personas de pueblos originarios, también es importante que tengan en cuenta eso. Todo va en PDF y los dossiers tienen que estar actualizados, así como su perfil cultura. El checklist, al final de la postulación te aparece lo que te falta y te aparece el enviar, como el checklist. Y todo esto tiene que estar en verde, así se va a ver, en verde. Y al final te aparece en rojo, enviar. Si todo esto está en verde, tú lo puedes enviar. Si te falta algo de esto, esto va a estar en rojo y no lo vas a poder enviar. Eso va a estar en la plataforma, ¿bueno? Y bueno, acá son las líneas, acá está el sitio web del fondo, acá está el sitio web del ministerio y la clave para entrar a tu perfil cultura. En tu caso, Sebastián, que no lo tienes, con esta clave puedes entrar. La copias y la pegas. Eso es la presentación. Pero buenísimo. Súper. No sé si hay ¿Quieren dudas, les quedó eso, plantear claro. alguna duda, Sí, poner algún caso puntual o algo que podamos ayudarles antes de que podamos finalizar la Muchísimas sesión? gracias, Natalia. Primero déjanos aplaudir. Sí, Sí, Súper muchas completa la gracias. gracias. información. ay, Así que bacán. gracias. No, pues espero que les sea útil. De verdad, Sí, mira, los fondos en general, sobre todo el fondo de cultura, es como hacerle caso a lo que te preguntan.
O sea, si te están pidiendo algo muy específico, entrégalo así como te lo dicen. No tratemos de inventar, no tratemos de chamullar, no tratemos de hacer más cosas que nos piden, porque nos van a decir, no te pedí esto. No te pedí 31 hojas para tu cuento, te pedí 30. Entonces, Súper. hay que ser súper claros con eso, con lo que nos están preguntando. Y tiene caracteres, generalmente son hasta 4000 caracteres. Entonces, toda la información que tienes para desarrollar, tienes que resumirla. Entonces, es muy concreto. Película, tanta duración, se filma en tal lado, actores, protagonistas, drama, trama, desenlace. Muy concreto, porque Perfecto. no te alcanza para más tampoco. Claro. Sebastián, Natalia, te voy a pedir que cierres la presentación para que nos veamos las Eso. caritas, si es que pueden abrir ahí las cámaras, quienes tienen la camarita apagada. ay, sí que se ve lindo. No había Sí, visto que era pues más gente. así nos conocemos un No poco. había Para mí me visto que era gusta más conocer a la gente. gente. Sí, sí, sí. Y ahí la Andrea va a ir dándole los pases a Sí, los que van vamos con levantando la Sebastián manito. Perfecto. primero. Ay, ya, perdón, me veo pésimo, pero bueno, no importa. Eh, Tengo una duda y es súper puntual y de hecho me tiene preocupado porque en la línea de creación yo ya tengo el perfil armado, tengo que terminar de actualizarlo, sí, ya elaboré el proyecto, ya digamos, lo creé en la plataforma, pero hay una parte en donde dice, eh, en formulación principal, dice a qué género corresponde el proyecto y salen solo dos opciones, que es cómic o libro álbum. El problema es que el proyecto que yo estoy postulando es de literatura infantil y juvenil, que las mismas bases establecen que no es ni cómic ni libro álbum. Entonces yo mandé un reclamo, porque para mí es un reclamo más que una consulta, porque la plataforma no da otra opción y es obligatorio de responder. Entonces yo estoy, insisto, súper preocupado porque las bases dicen de que literatura infantil y juvenil no es lo mismo que cómic ni libro álbum, y sin embargo, dentro de las opciones que hay que responder, solo son esas dos. Entonces, mi pregunta, por eso digo que es súper específica. Todavía no me responden, escribí al OIR, pretendo, se supone que hay plazo hasta mañana para que me llegue la respuesta. Pretendo llamar por teléfono, pero no sé qué más hacer, porque dentro de lo que coloqué en el reclamo es que personas que postulen al libro, a literatura infantil o juvenil, pueden quedar fuera por eso, porque la plataforma nos da otra opción. La línea Yo a la creo que que es estás postulando, Sebastián, ¿la línea a la que estás postulando es la correcta también? ¿O hay otra sí, línea a la de que hecho, te... no, de hecho me preocupé de revisar bien, Sí. de que postulé bien, y de hecho creé otro proyecto, así un proyecto fantasma, solo para revisar nuevamente en literatura infantil y también Mm, aparece esto. Y de hecho, más abajo hay otro error, porque dice sobre uso de IA, dice, porque hay como un recuadrito que explica un poco en qué consiste la pregunta. Entonces dice, esta pregunta, no me la sé de memoria, pero dice, esta pregunta tiene que ver si tú utilizas inteligencia artificial para la elaboración de la postulación o para la creación de la obra. Sin embargo, después las alternativas que hay que marcar se repite, dice para la postulación, para ninguna. Y eso también induce error. Yo creo que es sí, un problema grave de plataforma. sí, Lo que a mí, es un problema perdón, grave. sí, y yo de hecho lo coloqué en la indicación del mensaje que mandé, que esto puede afectar a los proyectos. Porque insisto, y es el caso mío es un libro ilustrado, no es cómic, no es No. libro álbum, y la plataforma no me permite colocar otra opción que no sean esas dos. Una pregunta en base a la ignorancia, porque quizá, ¿qué significa el libro álbum? Libro álbum son estos libros que son como generalmente más para los niños pequeños, que son como de tapa dura, que traen una Ah, ok, ilustración súper entiendo. grande y unos textos. Qué raro que hayan puesto solamente esas dos alternativas. Mira, mi Sí. consejo es esperar que te llegue mañana la respuesta. Mm. ¿Le escribiste a la red social así como pesado, como, oye, hay algo malo? Y que todo el mundo diga si está malo. Yo de hecho estoy buscando, no se me había ocurrido esa, pero yo estoy buscando como Hagamos ruido. socializarlo, A veces justamente, esta opción porque es A veces súper eso efectiva. funciona. Yo a veces, po- me acuerdo que una vez que no encontraba una base y escribí, no está la base. Y como que te responden inmediatamente y otra gente voy dice, a ay, hacer eso. sí, no está la base. Y ahí, como ejercer presión,
porque ellos se excusan con que te tienen hasta 10 días o 5 días para contestarte por el OIS, pero, o sea, tú no podéis perder 5 días Y de hecho de también postulación. coloqué lo mismo, que queda poco tiempo para que termine Sí, yo creo la que si es un convocatoria. error, yo no tengo una solución para eso, pero yo haría ruido. Mm. Así, chao nomás. Sí. Yo por ahí iba, como que más hacer, pero está bueno lo de de Es redes que sí, sociales, porque porque va a haber más gente que va a tener esa duda. ¿Y quién se lo va a adjudicar entonces si va a tener ese y ese es error? el ¿Los que hagan punto. algún libro o cómics nomás, po? Y el problema es ese, que está dentro del momento cuando uno De las postula un bases. proyecto y cuando la plataforma está la de cómica aparte. Ese es el otro punto. No, mete ruido nomás. Ese es Mm. mi consejo, mete ruido. Ya, súper, gracias. No se me ocurrió lo de las redes sociales. Sí, gracias. Daniela. O sea, sí, Daniela. No, sí, Daniela. Hola, ¿me escuchan? Te Sí, escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por tu presentación, está súper claro todo. Tengo Bueno, una duda con respecto a las transferencias. sí, Estaba mirando la beca Chile Crea de música, sí. eh, y claro, había pensado en presencial, pero como pasa lo que comentabas tú, que ya no hay plata, o sea, la plata es solo directamente para pagar los cursos, o los profesores o lo que sea. eh, entonces estaba mirando la postulación online. Y mi duda con respecto a la transferencia es porque dice que hay que considerar un 5 o 10% del total. eh, Mínimo pero, son por ejemplo, 500.000. claro, pero recordando los años anteriores, por ejemplo, por lo general, quien postulaba, no sé, a clases de instrumentos con un profesor en específico, la devolución después eran talleres específicos o, como decías tú, una charla de lo que aprendiste en un espacio que podía ser como una universidad o una Mm. escuela de música, etcétera. Y en este caso que dice que hay que pagar un monto, por ejemplo, si mi transferencia es en una escuela de música municipal, ¿tendría que pagar esas 500 lucas a la escuela o cómo No es se... que tengas que pagar esos 500.000 pesos a un lugar, a no ser que el lugar te arrendara por eso. Son los ¿Ya? recursos que tienes para desarrollar tu actividad de transferencia. Es decir, si tienes que comprar materiales, si te tienes que trasladar, si vas a hacer, te invento, un coffee en esa actividad de transferencia, Ya. o si tu actividad de transferencia dura 3 días. Por ejemplo, hay lugares, me acuerdo en Puerto Varas, cuando tuve que ayudar para un proyecto, trabajar para un proyecto, el espacio cultural El Bosque te pedía, te inventó 200.000 pesos por el espacio, por la sala por 5 días. Esos 200.000 tú los tendrías que pagar con los 500 que tienes para la actividad de transferencia. Ah, perfecto. ¿Y de qué país es tu curso online? Porque igual necesitas carta, acuérdate de eso. ¿De qué lugar es? De Brasil, Ah, ya, pero es más fácil Brasil con Chile. sí, entiendo que hay que hacerlo la carta en español o si es que está en el idioma hay que subir una en Tienes que español traducirla al también. español obligatoriamente. Sí, sí. Que no se te Eh, olvide eso. Ya ahí me quedó mucho más claro porque no entendía a Dale. qué se refería con No, se ese. refiere a que tienes ese monto para utilizarlo en todo lo que tenga que ver con tu actividad de transferencia. Así que tienes que imprimir, comprar comida, moverte, pagarle a profesores, pagar un espacio, todo eso estaba en ese presupuesto. Ya, perfecto, muy clarito. Muchas Dale, gracias. qué bueno. súper. Vamos con la Marisol. Ir, sí, ¿ya? Consulta sobre el derecho de autor. ¿Hay ¿Mm? que estar inscrito en el derecho de autor? Sí, tienes que inscribir, generalmente te piden que inscribas tu obra, el nombre de tu obra, o por ejemplo, en este caso, registrarla. Divam hace eso, creo. Divam está haciendo eso del registro de autor. Pero tienes que sí o sí registrarla. Sí o sí registrarla. ¿Y eso cuánto demora aprox? Mira, los trámites no deberían ser largos porque ellos también saben que les van a pedir ese trámite para los fondos. Entonces tendrías que empezar a hacerlo desde ahora. Ya, Porque hay una ok. parte al final en los documentos obligatorios que te pide que subas la inscripción del derecho a autor. Cuando Y corresponde, ¿ah? Cuando corresponde. ese documento en PDF hay Sí, que solicitarlo a la DIVAM. sí. Ya, muchas gracias. Irma,
Hola, buenas tardes. Hola. Mira, disculpa un poco mi ignorancia. Yo la verdad que me metí de cola porque la Marisol me compartió el link. Está bien. Perfecto, no hay problema. Mira, yo también estoy terminando un libro, el mío es de desarrollo personal y no sé si califica para esto, porque es de desarrollo personal, pero basado en lo que es la Biblia, en el autoconocimiento desde la creación. ¿A qué línea estás postulando? ¿A la línea de creación? No, no estoy postulando a nada. La verdad que me llamó mucho la atención esto que acabas de exponer. Entonces yo digo, ya, ¿esto me serviría o no me serviría? Porque antiguamente yo tuve una entrevista con mis pastores en algún minuto, hace años atrás, y ellos gestionaban todos los eventos de predicación y todo esto con fondos culturales. Traer expositores extranjeros y toda la cosa para que desarrollaran en el evento. Me dijeron que lo ven por la línea de cultura, fondos de cultura. Entonces quedé así como, wow, ¿y cómo se hace? Así Es como que es depende esto. de cada línea, porque como te decía en algún momento, no sé si escuchaste, hay fondos que están dirigidos a instituciones, que son como GAM, Matucana, escuelas de teatro, centros culturales, corporaciones. No sé la jurisdicción del lugar del que me habla, pero probablemente también puede que coincida con un financiamiento. Y eso no es invalidado, o sea, eso pueden postular. En el caso tuyo, yo vería, yo te aconsejaría primero ver la línea de creación, que es la que están hablando los chicos, la mayoría de acá, y ver ¿Mm? la temática, porque sí sé que hay ciertas temáticas, porque dentro de la plataforma te pide fundamentar un poco y ver si coincide tu temática o si tú puedes tu temática arreglarla o modificarla un poco a lo que te están pidiendo. Que tienes que pensar que esto es un fondo cultural, de patrimonio y de artístico. Entonces, probablemente la tendencia que ellos van a querer es que no que tu creación tenga que ver con específicamente algo, porque ellos no te dicen qué temática hacer, pero sí dentro de la plataforma te piden contestar algunas preguntas en relación a tu creación. Entonces, mi consejo es que tu amiga Marisol, que me imagino es muy buena amiga, te ayude a abrir lo de creación y tú veas los lineamientos. Y en esos Claro. lineamientos capaz que sí alcance y puedas postular sin problema. Porque no hay una condición de tema, o sea, no te están diciendo habla de arte, eso no pasa. No te están, no es, Ah, eso ya, no es, ya, ya, ya. eso no es. Pero es Ya, mira, importante pero que te fijes, porque tienes que hacerte perfil cultura. ¿Tú no tienes perfil cultura? no, no tengo Por nada. eso, es No, todo de no. cero. Sí, sí, no, yo lo Sí, vería como para el baño que viene, más que nada, si ahora sí, no, pero no como creo que lo tantear vea. terreno, fijarse bien desde antes, esas Claro, cosas. pero este fondo, ¿de qué forma te ayuda a un autor de libro? A ¿Cómo escribir te un ayuda? libro, te pagan por escribir el libro, Y si ya lo tenía escrito, ¿cómo es la cosa? En el para caso que de lo la sigas Marisol, que me escribiendo, interesa. para que lo termines. O sea, es que te piden un número de páginas. Pensemos que tu libro tiene 100 páginas. Ah, ya, ok. Ellos te dicen, nosotros queremos que tú tengas avanzado 50 hojas, y que con este fondo tú hagas las 50 que te faltan. Y además imprimas y lo publiques. Ya, ok. Eso. Ya, de hecho, yo lo estaba viendo por Hotmart para publicarlo en redes de forma ¿Quién digital. más? Ya, gracias. Ya la Marisol quedó con tarea ahí de pasada con la Irma. Ahí yo me casé contigo, Marisol, perdón, pero dijo que era la amiga. Hay que tirarle la pelota a alguien. Ya, ¿Quién más? el Carlos o el Hola, Pato, no sé si quieren. Natalia. ¿Carlos? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Yo te quería hacer una pregunta respecto a los cofinanciamientos. Dime. Por ejemplo, tú pusiste el ejemplo de voy a ocupar mi computador, entonces yo lo valorizo Mm, en tanto, ¿no es cierto? Y ese va a ser el cofinanciamiento que voy a poner yo. sí. En mi caso, que es para difusión musical, Mm. eh, por ejemplo, si yo monto un estudio en mi casa, en vez de arrendar un estudio, ese cofinanciamiento que podría poner, ¿no es cierto?, por estar ocupando mi espacio, el valor lo pongo yo, tengo Sí. que respaldarlo con estudios de mercado. No, por ejemplo, si tu estudio está en tu propia casa, tú puedes decir que pagas la luz para que ese estudio funcione, que tienes equipamiento que tuvo un costo. Quizás tú compraste invento, una consola, audífonos, Sí, micrófono, y todo eso es un cofinanciamiento. claro, y el Que se valor lo pongo divide, yo. hay dos tipos de cofinanciamiento. Uno que es con plata, que es monto, y otro que es el pecuniario, que tiene que ver con la materialidad de las cosas, con objetos, con un disco duro, con un teléfono, con las cuentas de la luz. Eso es un cofinanciamiento igual. Ya, perfecto, pero el valor, ¿me lo pueden cuestionar igual? O yo puedo poner, oye, sé que
Porque tú dijiste el computador 500.000 pesos, pero yo puedo poner 1 millón a lo mejor si mi Sí, computador es po. pro. Los computadores valen como 4 millones ahora. Por eso, pero Sí, es medio ambigua esa línea, ¿no? sí, pero no te cuestionan porque es algo que tú estás aportando. Ya, Entonces, de ello no les afecta. perfecto. Porque es un cofinanciamiento que tú estás diciendo que estás colocando. Tú estás colocando tu casa, tu instrumento, tú estás colocando tu computador, tu plata, ¿cachai? Entonces ahí es como que, si eso vale 100 millones de pesos, perfecto. Si vale 100.000, está bien también, pues. Porque no es Perfecto. plata Sí, que a ellos que tengas que justificar dentro de un presupuesto, ya, perfecto. Sí, porque te piden un tope de financiamiento. Hay pero un para lo que estás porcentaje. pidiendo de plata, no Sí, para lo que po. estás cofinanciando. Sí, tal cual. ¿Ah? Sí, tal cual. Sí, eso, Vale, te pasaste. Súper. eso. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo antes de que cerremos? Ya, No, súper. yo más que nada agradecer, que estuvo muy buena la presentación. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, gracias Sebastián. De Oye, nada. nosotras, bueno, yo también súper agradecida de la Natalia y de todos los que se conectaron hoy día. Nosotras trabajamos normalmente formulando proyectos completos, pero ahora no vamos a hacer eso en esta oportunidad por otras circunstancias, pero queremos igual ofrecerles algo más accesible para quienes estén como partiendo o tengan muchas dudas en relación a ciertos temas puntuales y podamos ver en una reunión de asesoría que tiene un valor de 50.000 sus casos puntuales, que eso se traduce en que ustedes nos cuenten su proyecto en detalle, sus dudas específicas y nosotros les demos una mirada honesta a todo lo que ustedes estén trabajando, si el fondo que tienen en mente es el correcto para ustedes, qué les gustaría ajustar de su propuesta, con nuestros consejos, qué necesitan reforzar antes de postular, etcétera. Y la idea es que salgan de esa conversación con más seguridad, con más claridad hacia dónde están yendo al postular. Ya, así que les dejamos esa invitación abierta, quienes estén interesados nos escriban y les vamos a mandar mañana la grabación de esta sesión igual para que tengan ahí el respaldo de todo lo que comentamos, ¿vale? Hoy también es válido si están creando su perfil cultura por primera vez, ya llenaron, lo tienen medio avanzado y quieren aprovechar esa sesión para que revisemos sobre lo que avanzaron, si tienen alguna duda puntual sobre, porque la creación del perfil cultura igual es una pega en sí misma. Entonces, Sí, si tienen es el dudas sobre paso eso, también previo pueden súper aprovechar esa relevante. reunión para aquello. Acá. Gracias, Súper, gracias Paz, muchas por tu gracias por intervención. conectarse hasta ahora, su buen ánimo. Les deseamos mucho éxito en todo lo que emprendan, en sus Sí, mucho proyectos. éxito. Síganos en redes Sí, sociales y muchas gracias. Sí, si quieren, motívense y si quieren tomar la asesoría, difundan. avísenle a las chicas para que agendemos con tiempo. Y claro, con eso podrían hacer tener el perfil cultural listo y avanzado, como por lo menos abrir su postulación, para que en esa parte no tengan errores. Bacán. Súper. Eso, Vamos, un que abrazo, que estén bien. descansen. Buenas Gracias. Muchas noches. gracias, que Chao. estén bien. Chao. Chao. Chau, chau.